Vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están viendo. Les damos la bienvenida a la segunda actividad del Día del Patrimonio organizada por el Taller de Patrimonio del Liceo 1. Mi nombre es Isabel y junto con Daniela vamos a estar presentando nuestra experiencia en el estudio y la investigación en el archivo del Liceo 1 Javiera Carrera. Bueno, antes que nada, decirles que pueden hacer preguntas a través de Facebook y del chat, las dejan ahí, después al final vamos a estar contestándolas, y que ojalá que les guste nuestra presentación. Bueno, como ya dije, soy Isabel. Nosotras con Daniela somos pasantes del archivo, trabajamos en conjunto y llegamos al archivo gracias a un curso de la universidad. Yo soy licenciada en Historia de la Universidad Católica y actualmente estoy haciendo un programa de formación pedagógica para ser profesora de educación media. Y gracias a un curso de archivo que tuvimos y que teníamos una práctica, tuvimos la suerte de llegar al liceo, de conocer la historia del liceo, de conocer a las profesoras a cargo, a las alumnas, y nada, de vivir una experiencia muy enriquecedora. Contarles que tanto Daniela como yo nos alargamos un poco en nuestra práctica. Nuestra práctica en realidad duró más de lo que debería durar porque nos gustó tanto la experiencia que quisimos quedarnos y seguir trabajando. Entonces las dos hasta al final duramos todo el año, y estuvimos todo el 2019, incluso lo que alcanzamos del 2020, antes de que empezáramos a trabajar desde nuestras casas. Y la idea de esta presentación es contarle un poco cuál fue nuestra experiencia, las aristas en las que cada una trabajó, a qué nos dedicamos. Yo me dediqué al área fotografía, voy a contarles después un poquito. Y Daniela, que ella estudió gestión cultural, es curadora de arte, y actualmente también se dedica a escribir y a estudiar en el área de investigación, gracias a todo lo que hemos encontrado en el archivo. Esperamos que les guste mucho nuestra presentación, que tanto como nosotras se puedan encantar de lo que hemos encontrado en el archivo, y también en realidad contarles que gracias, o sea, como que no pudimos poner todo lo que encontramos en esta presentación, porque estaríamos hablando mucho rato, entonces tratamos de que fuera lo más resumida posible. Y les dejo con Daniela, Daniela está trabajando el área de los documentos escritos, los libros, circulares, y más que nada lo que tiene que ver con el archivo en soporte de papel, y después yo les contaré un poco los otros tipos de soporte. Así que, Dani. Ay. Un poco. Bueno, ¿Hola? aquí, sí, aquí espera. Aquí les dejamos esta fotografía. Aquí la primera fotografía es un poco lo que hace Daniela. Acá a mano derecha del computador, de la pantalla, podemos ver el archivo, el taller de patrimonio, explicarle a las personas que no conocen bien este contexto que el archivo patrimonial del Liceo 1 pertenece, bueno, al Liceo 1, por supuesto, y que se fue formando con la ayuda del programa de archivos escolares, un programa del Instituto de Historia de la Universidad Católica, y que ya hace, si mal no recuerdo, me perdona si me equivoco, pero más o menos 6 años, 6, 7 años, que se ha hecho todo este trabajo, principalmente gracias al apoyo de 2 profesoras de historia, que le mandamos también un abrazo muy grande, la profesora Lidia y la profesora Catalina, y a las alumnas del taller de patrimonio que hacen también que sea posible. Y que también aprovechamos de agradecerles porque nos han recibido muy cariñosamente, y nosotras
nos sentíamos tan bien que hicieron que nos quedáramos y que no nos quisiéramos ir. Así que ya, Dani. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Ya, bueno. Bueno, mi nombre es Daniela. ¿Cómo? Bueno, mi nombre es Daniela González. Como bien decía Isabel, nosotros llevamos casi un año, o sea, creo que cumplimos ya el año. Estamos en el mes de mayo, comenzamos nuestra pasantía el año 2019. Y bueno, lo interesante de enfrentarse al archivo, principalmente, y esto pasa por, bueno, como bien dice la pregunta de hoy de esta reunión, ¿qué es lo que encontramos en el archivo? No vamos a hablar tanto de, digamos, de los temas que quizás a nosotras nos muevan más, sino que en definitiva, ¿cuál fue la experiencia, el proceso experiencial que tiene el archivo para nosotros, por lo menos? Abrió bastantes puertas este año, ¿ya? Entonces, cuando nos enfrentamos al archivo del Liceo 1, que llegamos de alguna u otra manera, después de, digamos, pasar por otros archivos en selección, ese fue mi caso, cuando llegamos al archivo del Liceo 1, la verdad las cosas que uno tiene, o a cualquier archivo, la verdad es que uno tiene ciertas expectativas en torno a las fuentes, nosotros le llamamos fuentes, al documento, ya ese documento que puede tener distintos soportes, ya distintos soportes que evidentemente pueden ser desde fotografía hasta objetos de decoración, que era lo que ayer mencionaba la profesora Vial en la reunión que hubo ayer. Los documentos pueden ser distintos soportes, ¿ya? Y por lo tanto uno tiene ciertas expectativas a la hora de enfrentarse a los archivos que pueden ser de distinta índole. En mi caso, yo funciono mucho con la dinámica del documento y sobre todo con el proceso biográfico, tanto de comunidad, digamos en este caso, de un documento, monumento que se llama Liceo 1 Javiera Carrera, ¿ya? Nosotros cuando nos enfrentamos el año pasado al archivo fue bastante interesante porque nos encontramos con un archivo que prácticamente tiene un siglo, ya un poquito más, en la historia del liceo, de uno de los liceos probablemente emblemáticos como se conoce comúnmente, y sobre todo un liceo de mujeres, ¿no? Un liceo que hoy día podríamos, a los que nos acercamos al archivo del liceo, o en este caso a cualquier otro archivo de otro colegio con mirada de género. Entonces, de alguna u otra manera para uno es súper importante enfrentarse a los libros que encuentra en este archivo con, como digo yo, con cierta mirada crítica, pero también con cierta posibilidad de que estos mismos archivos nos hablen, porque, insisto, uno llega con una mirada un tanto cuadrada, por así decirlo, porque tiene muchas expectativas de encontrar quizás temas que evidentemente vienen ya preestablecidos, pero la verdad de las cosas es que un archivo principalmente lo que te pide a ti como pasante es deja las expectativas de lado y vamos buscando la información que necesitamos, y esa información sale principalmente de los libros que están en estos metros cuadrados, ¿ya? Lo que a mí me interesa principalmente, como ya mencioné, es la biografía del liceo, una biografía que se forja de la mano del Estado de fines del siglo XIX, y principalmente revisar los primeros libros para mí es importante, porque no solo es la biografía del liceo, sino que también la biografía de las niñas que se instalan en el colegio como alumnas, pero que va de la mano también con otros procesos que uno va investigando, como los barrios anexos, quiénes son estas niñas que llegan, quiénes son sus padres, va viendo de alguna u otra manera lo que nosotros entendemos como historia privada,
o ciertos lugares que generalmente en la historiografía a lo mejor no nos interesan porque nos enseñan en el colegio que las fechas son lo importante, pero la verdad las cosas es que los espacios más privados también son súper interesantes a la hora de establecer la crítica o la fijación de algún tema que nosotros queremos abordar. Yo coloqué en este PowerPoint, en esas 3 imágenes que hay ahí, ese es el primer libro de ustedes, el primer libro de matrícula de ustedes, son 114 niñas que están matriculadas, ya son las 114 chicas que llegan en 1895 a comenzar su colegiatura. Son 114 chicas que pertenecen a una clase social determinada, con una edad entre los 6 y los 13 años, ¿ya? La segunda imagen hay algunos nombres que son arbitrarios de la primera página, ¿ya? Para darles un ejemplo. Y en la tercera hoja que aparece ahí, es interesante también porque son las calles las calles anexas del liceo, que, ojo, el plano es el mismo del origen. Entonces, la vinculación con el medio que podríamos denominar hoy día es bastante evidente en estos primeros libros. Las vecinas asisten al colegio, o sea, al liceo, las secundarias que se van a formar ahí son digamos, del casco antiguo de Santiago. Eso me parece muy interesante a mí también de evaluar, que es la vinculación del medio, como reconocemos hoy día, es muy importante para poder entender también la geografía de nuestros secundarios, de nuestras niñas que estudiaban antes. El primer año, por ejemplo, en las primeras hojas, había solamente chicas de Santiago, y ya cuando vamos sumando más chicas al colegio, al liceo, se suman regiones. Entonces eso es bien interesante también porque el liceo se va emancipando, su importancia va saliendo de la capital y podemos encontrar incluso matrículas de niñas nuevas que se integran al colegio, pero que vienen también de regiones más extremas, por así decirlo, ¿ya? Lo interesante también de que encontramos, de lo que a mí me pasa con el archivo, que es que no solo encuentro la biografía de las exalumnas, sino que también encuentro, podríamos llamarle la misión del colegio, pero no me gusta mucho esa palabra, por así decirlo, porque creo que es un tanto equivocada, pero sí creo que hay una razón fundamental que es la fundación del colegio, que es la fundación del Liceo de Mujeres de Santiago, el segundo a nivel nacional, el primero es el que está en Valparaíso, pero lo interesante de esta fundación es que obedece a una necesidad territorial estatal de entregarle educación a mujeres, y bueno, ahí lo importante que a mí me surgió fue la revisión de los documentos de la primera directora, ya que son documentos que están al alcance de todos ustedes si se linkean a la Biblioteca Nacional y buscan ahí en su buscador oficial, colocan Juana Gremler o la segunda también directora, que es bastante interesante todo este proceso de las primeras direcciones. Es empezar a derribar ciertos mitos también en torno a la educación femenina, creo yo, que siempre se dice que la mujer está educada para criar y para la familia. Y la verdad las cosas es que los primeros libros que yo revisé, a propósito de que estos libros van abriendo más información, es que claro, uno sí como mujer quiere ser una profesional y evidentemente si quieres tener familia y criar, lo vas a hacer, no hay problema, pero no es una fundamentación de la institucionalidad del liceo, ¿ya? Lo que busca el liceo es entregar una educación para mujeres que necesitan educarse y que probablemente pueden ser madres también por elección, pero también quieren ser profesionales, ¿ya? Entonces los documentos primarios, como yo les denomino, la fuente, que no me escucho una profesora muy querida mía, que la fuente, las originales permiten ir abrazando otras documentaciones que son documentos más
digamos, institucionales, estatales, que son los que están en la Biblioteca Nacional. Entonces, el archivo del liceo que ustedes tienen permite, digamos, construir una biografía muy orgánica, ¿ya? Lo genial del archivo es que, aunque uno no crea que alguien no ordenó algo, siempre el archivo está ordenado por alguien más, por alguien que vivió un tiempo antes, o quizás en 10 años antes, o en este caso desde el origen hay una instancia de dejar todo por escrito. Las primeras directoras a mano alzada escriben sobre sus alumnas. A mí eso me parece no solo de una ternura que hay que reconocer, pero también es la necesidad de dejar identidad establecida de sus alumnas, aunque sean muy pequeñas, pero hay una visibilización de la figura femenina infantil, adolescente, que vale la pena rescatar y vale la pena mencionar, porque son sujetos de identidad y son sujetos políticos al final y al cabo, ¿ya? También lo que me interesa a mí de la documentación y los escritos patrimoniales, como está denominado en la presentación, también son otros documentos al avanzar los años, van de la mano con la construcción del Estado chileno, y evidentemente hay ciertos episodios en nuestra historia que hay algunos con los que simpatizamos más, otros quizás no tanto. La verdad, las cosas que ayer me llamaba mucho la atención también lo que decía el profesor Mayorga, era claro, los libros de estadística, porque el archivo tiene libros de estadística, es el archivo del Liceo 1. La verdad, las cosas que a la hora de empezar a contar los centavos, los dineros que aparecen escritos, a uno no le llama mucho la atención. Pero hay otros documentos que para algunos nos abren más caminos también para posibles investigaciones futuras, o de alguna otra manera para conectar, que no solamente estamos hablando de circulares curriculares, o en su momento de un ramo como castellano, anotaciones, qué sé yo. Lo interesante es documentos que suelen ser de vida privada, como el que elegí ahí, que es del 19 de junio del 70, es, al parecer, una alumna quería ser candidata a ser reina de la revista Miss Ritmo de 1970. La revista Ritmo era una revista, no sé si lo ubican, es una revista, digamos, de varieté, espectáculo chileno de la época, ¿ya? Cancionero también popular, tiene mucho artista de lo que consideramos como, o nuestros papás lo consideraban como lo que se llama la nueva ola. Entonces me llamaba mucho la atención que papás autorizaban a las niñitas para que sean candidatas, y probablemente ahí uno ya empieza a lucubrar y a tratar de buscar un poco más de documentos, por ejemplo, de que quizás la chica tenía que salir antes del colegio para ir a algún ensayo, entonces los papás tenían que autorizar, digamos, estos permisos. Ese es un documento que igual es interesante porque dice archivar arriba, dice Tesorería de la República de Chile, ¿no? Son documentos oficiales, son documentos que están al acceso en ese archivo, y la verdad las cosas es que uno sin querer va construyendo un poco esa biografía. El segundo artículo, la segunda circular es una circular que elegí, es del año 70, del año 71, es un documento que está ya enviado y recepcionado, o sea, enviado por el gobierno, por la Unidad Popular. Ya el gobierno del presidente Allende está en ejecución, y es un documento que tiene la preocupación de que los colegios, o en este caso los liceos fiscales, tengan ejercicio. Hay una preocupación desde el Ministerio de Educación en torno al estado físico de los estudiantes. Al parecer hay un tema con la alimentación, ¿ya? No me atrevería a dar una idea más profunda, porque son los documentos que de alguna manera estamos revisando. Entonces, es interesante ver estos documentos porque
podemos hacer una asociación directa desde el Ministerio de Educación hacia el liceo, ¿ya? Y estos documentos son recepcionados, entonces son recepcionados y por eso tienen sus timbres, están en sus libros correspondientes. Entonces, este es un documento que a mí me llama mucho la atención también porque bueno, siempre hay una preocupación, asumimos que hay una preocupación desde, digamos, la institución, pero también es un tema de bienestar, digámoslo así, de bienestar físico, de bienestar de deporte, de bienestar también social, mental. Hay mucha documentación en el liceo sobre temas de bienestar físico y sobre todo mental. Y también, bueno, ahí uno empieza también a revisar y ciertos controles también en torno a la educación de las niñas y niños, porque estas circulares son circulares que no solo están en el Liceo 1, también hay circulares en los colegios paralelos como el Liceo de Aplicación, como el Instituto Nacional. Puede que en algún momento existan circulares que no que no existan todavía, pero podemos cotejar entre colegios, y yo creo que esa es una pega muy, muy genial que podemos hacer entre todos los que nos gusta el archivo escolar, porque podemos construir un gran archivo escolar, cotejar información de años anteriores. La tercera hoja que muestro digamos, en este PowerPoint es la primera circular del año 73, es la primera circular que está en ese libro registrada. Bueno, es la que tenemos, por lo tanto no podría decir que hay una anterior, es la del 26 de septiembre, no veo muy bien, es claro, Santiago 26 de septiembre de 1973, es la circular posterior a una del 21 que se emite después del golpe, ¿ya? A grandes rasgos es para no leerla completa, es una circular que solicita a los establecimientos educacionales generar todas las voluntades para poder construir el tejido educacional debido al golpe que hace unos días se había ejecutado. ¿Ya? Estos son documentos, en definitiva, son documentos que están en el colegio, son documentos que están en el archivo, son documentos que tienen lecturas y cada investigador que ingrese a ellos puede ver. Las fuentes son del archivo. Hay veces que uno escucha, esa fuente es mía, no, mentira, las fuentes son de todos quienes nos gustan los archivos y quienes podemos desarrollar algunos temas. Hay otra página, creo. Sí, esos son los documentos. Le doy el pase ahora a la Isa. Sí, bueno, veíamos que la Dani ha estudiado Y después documentos vamos escritos. cruzando. Sí, que la Dani ha estudiado documentos escritos, que se encuentran principalmente en libros, en archivadores, algunos. Bueno, en estos libros antiguos que veíamos al inicio, estas páginas, hay algunas que tienen, o sea, no, la Dani nos mostraba el primer libro de matrícula de 1895, que está espectacularmente bien conservado, incluso mejor que algunos de 1980, 1990, y eso también es un tremendo regalo poder tenerlo. Y yo les quiero contar un poco que el archivo del Liceo 1, así como la mayoría de los archivos en los que se guarda la historia, no solo tiene documentos escritos. Uno pensaría que un archivo patrimonial o donde los historiadores investigamos es algo que son solo libros o revistas o cosas que están principalmente expresadas en papel. Pero yo les quiero contar que no, y les quiero también contar mi experiencia. Y primero hacer referencia a esta cita que encontré de un autor, Ramón Alberch, que tuvimos que leer también para este curso que les contaba al principio, que a mí me quedó muy marcada, que al final un documento patrimonial y un documento de archivo
no es solamente un documento escrito. Como muy bien decía ahí, es toda expresión textual, gráfica, sonora o en imágenes. Yo creo que aquí entran muchas otras referencias también. El lenguaje oral o escrito, presentado por cualquier tipo de soporte. Y la verdad es que en el Liceo 1 hemos encontrado no solo libros, no solo revistas, sino que también me atrevería a decir que expresiones textuales, expresiones gráficas, expresiones sonoras, expresiones en imágenes y otro tipo de expresiones también. Contarles que algo, desde mi experiencia, algo que a mí me ha llamado mucho la atención desde el inicio hasta el día de hoy, es que hay material del archivo repartido por todo el liceo. Y es algo que nos dice como, wow, ¿cómo es eso? Pero claro, hay, no sé, bueno, los mismos libros. Ayer hubo los profesores del programa Archivos Escolares contaban un poco la historia de los inicios de este archivo y de los archivos en sí del programa, pero bueno, nosotras no tuvimos la suerte de participar, pero los primeros libros se sacaban de las bodegas, o sea, estaban en bolsas de plástico, envueltos en unas bodegas húmedas, que la gente los pisaba, según lo que me han contado, que la gente los pisaba, pasaba por encima, que estuvieron a poquito de irse a la basura, y hoy día tenemos la suerte de poder construir la historia del liceo, que es muy importante también para la historia de la educación femenina en Chile, eh, gracias a que se pudo recuperar todos esos documentos. Y contarles, bueno, lamentablemente, producto de la pandemia y que en los últimos meses no hemos podido ir al liceo, no le pude tomar fotografías a estos otros tipos de soporte, pero contarles que en el liceo existen uniformes, que en el liceo existen cubiertos, platos, tazas, que uno dice, ya, ¿qué es eso? Como, ¿qué tiene que ver en la historia del liceo? Bueno, tiene mucho que ver. Es muy valioso y a mí en lo personal me llama mucho la atención darme cuenta que existen, no recuerdo bien el número, pero aproximadamente 20 tipos de tenedores diferentes, tenedores que eran con los que se les enseñaba a las estudiantes clases de modales en la mesa a principios de siglo. Se les enseñaba cómo tomar el tenedor, eso que se refería a la Dani de que a los inicios se formaba a las alumnas como las mujeres de familia, se les enseñaba como las cosas que debía saber una mujer, y dentro de esas cosas estaban los modales de la mesa. Entonces están todos esos platos, todas esas tazas, y algunos otros objetos con los que también se enseñaba. Y eso para mí ha sido muy interesante. Bueno, dentro de los otros tipos de soporte también encontramos, por ejemplo, cuadros. Están quienes tienen la oportunidad de conocer el liceo, en la sala de profesores del liceo están los cuadros de todas las directoras, cuadros que se han ido pintando a lo largo de los años, y eso también es muy interesante. Hay muchas imágenes de ellas, hay máquinas, todo tipo que los quienes nos están viendo, me gustaría que se pudieran contagiar de esa idea de que un archivo y de que la historia de un liceo y la historia incluso de nosotros mismos o de un país no solo se construye a través de documentos que están escritos con lápiz y papel o con pluma y tinta en la época más antigua, sino que también con vestimenta, también con utensilios, también a través de la música, también a través de cassette, de discos de vinilo y muchos otros soportes. A eso se refiere con el soporte material. Es el tipo de material sobre el que está escrito esta historia o plasmado esta historia que después construiremos a futuro y que los historiadores y muchos otros investigadores también es a lo que nos dedicamos. Bueno, contarles que en mi caso personal, yo tuve el gran desafío de trabajar con la fotografía en el archivo. Cuando yo llegué al archivo en marzo del año pasado, me encontré con esto. Esto es real, es una foto que tomé realmente el primer día que fui.
no me acuerdo, por ahí por el 20 o 25 de marzo del 2019, y me encuentro con esa caja blanca que ustedes ven ahí encima de la mesa, con un montón de fotografías adentro. Recuerdo perfectamente que la profesora Lidia me dice, Isabel, tenemos esta foto, no sabemos muy bien qué hacer con ella, y yo descubrí y supe al tiro que mi tarea en ese archivo era descubrir qué hacer con ella. Esa era mi principal rol. Entonces veo esta caja, la empecé como a investigar, a analizar, y ya que tendrá, me doy cuenta inmediatamente que tiene fotografía solamente, eh, y bueno, y entro como en una incertidumbre, y después conversando con los profesores del curso al que nosotros pertenecíamos, con Rodrigo y María José, ellos me dicen, bueno, hay que partir por algo, y tu labor ahí es formar el archivo fotográfico. Yo me quedé así, que como, ¿cómo voy a formar un archivo yo solita? Estaba sola en esto, Daniela todavía no había llegado, y ¿cómo voy a formar un archivo fotográfico yo? Que una simple estudiante sin muchos conocimientos de archivística, porque tengo que ser sincera que el curso me dio todos los conocimientos de archivística, pero estábamos en marzo, llevábamos 2 semanas de clase. Bueno, y me enfrenté a este enorme desafío, tanto así que los profesores me dicen, ya Isabel, pero más o menos ¿cuántas fotos crees tú que hay? Y yo mirando la caja, sin ser muy buena para las probabilidades nunca, digo, yo creo que hay 300. Resumen que después de un tiempo las tuve que contar y no eran 300, eran 1200. 1200 imágenes que estaban todas mezcladas, que trabajaban diversas temáticas. Y bueno, y para mí fue, y sigue siendo un desafío enorme este archivo fotográfico que ya está más bien establecido, pero que tiene mucha tarea por delante. Ha sido muy interesante, y me ha ayudado también a comprender la historia del liceo y la historia de la educación a través de los ojos, porque es solo mirando imágenes. Ya, ¿y con qué me encontré? En esta caja, que lo interesante de esta caja es que no es solo esta caja. Uno cree que claro, yo decía ya, bueno, eran 1200 fotos, y después me pensaba y decía, bueno, por lo menos es un número fijo, esto sigue así, solo eso, pero en realidad no, porque cada semana que yo llegaba al liceo, llegaba un montón nuevo de fotografías, y más fotografías, y más fotografías. Y la profesora Lidia llegaba así, mire, en una oficina me encontré con, no sé, la jefa de UTP que me dio estas fotografías. Eh, y eso eh, y eso es un desafío también, porque uno cree que tiene la situación más o menos controlada, pero siguen llegando y siguen llegando y siguen llegando. Eh, por suerte, tenía a 2 profesores que me ayudaban por detrás, y que en las clases nos entregaban herramientas para cómo trabajar con esto que nos estaba pasando y que me estaba pasando a mí. Eh, y lo que empezó a pasar es que comprendí la importancia de reconocer en primer lugar lo que tenía. Un día pesqué todo el montón de fotos, lo puse sobre la mesa, y me empecé a dar cuenta que habían imágenes muy, muy similares. Eh, Habían imágenes en blanco y negro, habían imágenes que estaban pegadas en una cartulina, habían imágenes impresas desde el computador, habían imágenes muy antiguas, habían imágenes algunas nuevas, incluso en algunas imágenes salían las mismas alumnas que yo conocía, o las mismas profesores que yo había visto en el liceo, y de ahí de a poquito empecé a clasificar, las empecé a ordenar, me empecé a dar cuenta que habían profesoras que vestían de la misma manera. Dije, a comparar imágenes, y logré llegar a esto. Esta imagen no es el total de la fotografía, aquí no están las 1200, no. Porque lo que hice también fue, la verdad es que el trabajo con fotografía es un trabajo súper minucioso, y incluso algunas veces puede parecer un poco monótono, porque lo primero que tuve que hacer, gracias a la ayuda de mis profesores, lo primero que tuve que hacer fue medirlas.
medir las fotografías y separar las imágenes por porte, por tamaño. Y me di cuenta que habían muchas fotografías que medían 13 por 18, que es el tamaño más o menos común, pero habían algunas fotografías que tenían unas medidas muy, muy extrañas. Y con el tiempo empecé a aprender y a entender que eso es súper importante y que eso vale. Uno puede decir, ¿qué importa? ¿Se mide 10 por 12 o 13 por 9? Pero en realidad tiene un valor igual, la medida o un centímetro más o un centímetro menos igual influye. Bueno, entonces empecé a clasificarla, a formar grupos por temas y diría yo que el principal problema / desafío de este conjunto de fuentes con las que me encontré es que yo diría que el 10%, siendo muy generosa, el 10% de las fotografías tienen fecha. Las demás no. Entonces, yo no estudié en el Liceo 1, mi educación no fue ahí, y no conocía nada, casi nada de la historia del liceo. Entonces, de hecho, lo que he ido aprendiendo, lo he ido aprendiendo gracias a la fotografía, gracias a los escritos de la Dani, porque trabajábamos muy en conjunto, y un poco de mi parte, pero nada más. Entonces, ver muchas caras desconocidas, sin saber quiénes son, estudiantes que no sabemos qué están haciendo, y ahí en ese trabajo es donde entra el rol fundamental de las alumnas del taller y de las profesoras y de todas las personas que forman parte o que formaron parte de la comunidad del liceo en algún momento. Porque yo veía caras que no sabía quiénes eran y llegaba un día una de las profesoras y decía, pero si esa es tal persona, o fue tal profesor de matemática, o hizo tal cosa. De repente habían personas medias públicas, entonces por ahí aparecía algún ministro, por ahí aparecía algún apoderado que había sido presidente del centro de padres y que hoy día aparece en la televisión, y distintos personajes que también me empecé a encontrar con ellos y que lo más interesante de esto es que van armando el relato en algo en que ustedes se imaginarán que en algunos momentos es muy vago la idea de lo que hay. Bueno, y mi principal problema, como ya les había comentado, fue este. Yo no sé si se logra apreciar, pero aquí tenemos 4 fotografías que desde el punto de vista más general son todas iguales. No sé si ustedes lo ven tan claro como yo, pero para mí todas estas son todas iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que es una misma profesora en un mismo lugar, vestida de la misma manera, con 2 estudiantes al lado, casi en la misma posición, que le entrega un premio. Estas imágenes son claramente de una premiación, que le entrega un premio en cada foto a una estudiante diferente. Yo no sabía, como ya les dije, ni quién era esta profesora, ni quién era la estudiante que recibía el premio, ni cuándo estaba esto ocurriendo. Sabía dónde era porque el liceo sigue hasta el día de hoy en el mismo edificio donde inició. Entonces ese lugar ya lo tengo más o menos identificado con mi ojo. También ahí las profesoras y la exalumna nos han ayudado un poquito a reconstruir las características físicas del liceo. Pero claro, esto es un gran desafío, una gran tarea que todavía no se concluye, pero que de a poco no hemos podido ir reconstruyendo. O sea, también ahí las niñas del taller han hecho una tarea y les aprovecho de dar las gracias, una tarea muy importante porque ellas saben y ellas han ido aprendiendo, por ejemplo, hasta qué o desde qué época se usaba corbata, corbatín, cuándo se dejó de usar delantal, cuándo se empezó a usar el delantal, cómo han ido cambiando las insignias del liceo, también en qué época las alumnas usaban guantes para estas ceremonias más importantes y en qué época no. Entonces, todos estos tipos de informaciones nos han ido ayudando a poder reconstruir y poder, ahora podemos decir que estas imágenes
pertenecen aproximadamente entre 1980 y 1983, debido también, por ejemplo, a los cambios del jumper. En estas imágenes las alumnas no usan corbatín, y el corbatín se empezó a utilizar, la corbata se empezó a utilizar aproximadamente el 83, 84, y así, algunas otras referencias. Lo más importante, y lo que me gustaría, para terminar, lo que me gustaría decirle a todas las personas que nos están escuchando y viendo, es que esta historia a través de imágenes que se está recién empezando a construir, porque el archivo fotográfico tiene recién un año y le queda mucho todavía por trabajar y por crecer, es que todas las personas que participaron y que se sintieron parte en algún momento de su vida de la comunidad del liceo son muy importantes para la reconstrucción de esta historia. Ya sea las alumnas de hoy, y ya sea las profesoras, los profesores hoy en día, los funcionarios, la funcionaria, pero como también todas esas exalumnas que no pueden estar viendo, quizás alguna exalumna aparece en esta fotografía, si alguna se reconoce, los datos siempre son muy importantes, y con Daniela tuvimos la suerte también, ya este es el segundo año que podemos participar en el Día del Patrimonio, y contarles que el año pasado, para el Día del Patrimonio, que fue presencial, que tuvimos la suerte de recibir a muchas exalumnas en el liceo, las caras de felicidad al reconocer en las fotografías a los profesores, a las profesoras, era enorme, y la cara de felicidad mía de saber cómo se llamaba también el profesor que aparecía en la imagen, era muchísimo. Entonces, comprender que en realidad todos y todas podemos ir en conjunto construyendo esta historia, y que la tarea de la investigación y de la construcción del pasado no nos pertenece solo a los historiadores o ya a las historiadoras, sino que a todos y a todos, porque nos afecta a cada uno. No sé si hay preguntas por el chat. Dani, ¿tú quieres aportar algo más? Sí, una cosa. Estamos bien con el tiempo, parece. Sí. Acotar a lo que tú planteabas, y que ayer Rodrigo o María José lo dijeron los profes del proyecto de archivos escolares, es que nosotros estamos estudiando más allá de un liceo, más allá de un establecimiento educacional, que no deja de ser importante, por cierto, es una comunidad. Y la comunidad no solamente son las escolares en este caso, sino que también las profesoras, los profesores, los apoderados, las personas que nos ayudan a mantener el establecimiento limpio. O sea, estamos hablando de una comunidad que en definitiva es una comunidad que genera lazos, que genera una cohesión social y política también, y eso nos permite que nuestro archivo, que no sé si lo mencionamos, que el archivo del liceo es un archivo abierto, es un archivo que se construye día a día, aun cuando en este momento estemos en una pandemia. Eso va a quedar registrado de igual manera. Entonces, esta comunidad que es el Liceo 1, yo creo que no solo, bueno, nos gusta el archivo porque el archivo habla, entonces nos permite entender todas las comunidades probablemente que se han formado, que se han forjado, que se han relacionado con otros liceos, que los conocemos como liceos emblemáticos, como los chicos del Instituto Nacional, del Liceo de Aplicación. Me imagino también que en algún momento sería muy interesante que los proyectos de archivos escolares abracen a otros colegios de la periferia probablemente, que son otras realidades, que son otras experiencias también. No soy la primera persona, ni voy a ser la última que va a decir que la comunidad escolar es tan importante en el momento y en la constancia de forjar una sociedad, así que todo archivo escolar que se pueda trabajar y pueda generar una relación
abierta y una relación viva con su comunidad, que eso es lo que también la ciudadanía tiene que entender, o que las comunidades escolares o las mismas comunidades de investigadores tienen que entender, que los archivos son una matriz viva. La audiencia es la ciudadanía tiene que tener acceso a estos archivos, ¿no? Y esa es la gracia también de este archivo escolar, que es un archivo escolar que permite entender desde la capital, desde el territorio nacional. Hay vinculaciones en los libros también en años específicos con la Segunda Guerra Mundial, que a mí me apetece mucho también ese relato. Niñas de la época que dicen, ojalá los niños polacos puedan gozar de paz prontamente. O sea, la comunidad de los liceos, las comunidades escolares, es una comunidad viva, que se forja, que se va a seguir forjando, y que ojalá toda la ciudadanía, como vuelvo a repetir, se pueda encontrar allí más voces, o sea, no encontrar más voces, sino que aprender a leerlas y hacer espacio para que mucha gente también acceda. Creo que eso va a permitir de alguna u otra manera que las experiencias y las sensibilizaciones puedan valorar más estos libros que se supone que no dicen nada, pero al final son muchas experiencias de generaciones pasadas que nos permiten entender sobre todo el hoy y cómo estamos comportados. Sí. Sí, es verdad lo que dices, y también entender que los liceos, las escuelas, los colegios son comunidades y son lugares muy importantes dentro de nuestra historia, y que nos ayudan muchísimo y que nos dicen mucho de cómo son nuestras sociedades en ciertos momentos, en ciertas épocas de la historia. Muchas veces una institución escolar es réplica de lo que está pasando en el país, o dice, y salen de esas voces que tú dices, cosas que nos quieren decir acerca de lo que está sucediendo en la historia. Y antes de empezar con las preguntas, ayer el profesor Rodrigo Mayorga decía algo muy interesante, y es que, o la profesora María José, no me acuerdo, y es que muchas veces se escucha a los profesores de un liceo, de un colegio, a los funcionarios, a los administrativos, pero no siempre se escucha a los mismos estudiantes, que son el centro muchas veces de las instituciones, y eso también es muy interesante. Tenemos una pregunta que, bueno, ahí les mostramos también para nosotras, por lo menos con la Dani, la vida del archivo en el liceo es el taller. Tenemos dos imágenes aquí con las niñas, les mandamos un abrazo también a la distancia, porque al final también son personas muy importantes también en nuestras tareas, y gracias a ellas podemos reconstruir un poco todo lo que estamos trabajando. Tenemos una pregunta que no sé si quieres contestar tú, Dani, que dice, ¿qué desafíos presentan los documentos que principalmente son digitales? Si quisieras también hablar sobre el tema de la digitalización, en tu caso. ¿Qué desafíos presentan hoy los documentos que son principalmente digitales? ¿Con respecto a documentos del archivo del liceo o con respecto a...? Yo creo que más específicamente en relación al liceo, pensando un poco en los desafíos, porque contarle a la gente que en realidad en el archivo del liceo son poquitos los documentos que están digitalizados, son más bien de soporte físico. Sí, o sea, la verdad es que, a ver, el recurso digital es un recurso que en cualquier punto del país, o teniendo una buena internet, podemos acceder hoy día al archivo que puede estar en Alemania o que puede estar en México. Hay mucha información digital. Claro, el desafío probablemente es que todos los archivos escolares puedan, me imagino, estar digitalizados. O sea, creo que eso es quizás
lo que prima de repente en algunos proyectos. Desconozco yo personalmente, desconozco los proyectos de archivos escolares propiamente tal, del programa, pero claro, en el caso del Liceo 1, afortunadamente lo que tú decías es cierto, o sea, a mí me impresiona que los libros del archivo del Liceo 1 sean archivos que, perdón, sean libros, sean circulares que están en muy buen estado, ¿no? Eso permite que las personas que accedemos a esos libros, a consultarlos, los sigamos tratando bonito, lindo, para que no se estropeen, pero idealmente sería que toda esa documentación pudiera estar en digital porque ayuda a que la ciudadanía, desde un artefacto tan simple como un teléfono celular, pueda acceder y leer un documento que esté súper bien organizado. Así me parece que la tecnología a veces sí nos ayuda, no nos invade, en este caso sí sería necesario, y nos va a permitir llegar a más gente, a familiarizarse con este archivo tan lindo que existe. Yo creo que es un desafío muy, muy importante que el archivo del Liceo 1 esté arriba. Es una gran tarea que Sí. tenemos. Sí, invitar también a todas las alumnas y exalumnas que nos puedan estar viendo, que todas quienes se quieran hacer partícipe y quienes nos quieran ayudar o que estén interesadas también en conocer un poco más sobre la historia del liceo, sobre la construcción. La verdad es que el liceo cumple, yo las matemáticas no son un poco lo mío, pero 125 años, ¿puede ser, Dani? 26. 120, claro, porque sí, porque el 94, 126 años, y son 126 años de historia, de mucha historia, donde han habido muchos cambios, y la verdad es que es súper interesante poder adentrarse, y es un liceo que hasta el día de hoy tiene un rol importante en la educación chilena, entonces es muy interesante. Todos quienes puedan interesarse, pueden dejar sus nombres, se pueden contactar a través de Facebook, a través del mail del taller. Estamos siempre muy, muy bienvenidos a cualquier comentario. Y hay un comentario muy Yo quiero decir interesante. Ya, dale. No, dale, ¿era pregunta? No, ¿O que hay un no? comentario muy interesante en Facebook Dale. respecto a lo de la corbata. Le agradecemos a Mariela Bozo que nos puso que la corbata se empezó a usar a mediados del año 84. Gracias a Mariela, porque nosotros pensábamos que había sido el año 83. Y sí, y puso que ese año la graduación se hizo en el patio, y habían arrendado el Teatro Casino Las Vegas, que me imagino que actualmente es el Teatro Teletón, y que hubo una estafa, entonces debieron graduarse en el liceo. Es una muy buena historia. Muy bien. Así como esas, hay varias también, y desde mi experiencia, las historias que dejan las mismas exalumnas son las más interesantes. Por lo general, uno no encuentra muchas de esas historias en los escritos y en los libros con los que trabaja la Dani, sino que las mismas exalumnas cuentan, y contarles que siempre reiterarles la invitación, que siempre estamos muy abiertos a recibir cualquier tipo de historia que quieran dejar a través de las redes sociales, etcétera. Yo quiero decir una última cosa, Sí, dale. porque parece que estamos con el tiempo. Que si bien es cierto, claro, digamos, mi obsesión son esos documentos, los documentos quizás más antiguos, pero quiero compartir, para mi trabajo y para mi investigación principalmente, que es actual y yo creo que me va a durar su par de años todavía, es, claro, uno cuando entra al archivo del Liceo 1, el Liceo 1, Javiera Carrera, 126 años, y un liceo que va a la par probablemente con la República, ¿no? O por lo menos con finales del siglo XIX y
todo el siglo XX. Uno tiene quizás una visión muy, muy formal de repente de las intenciones del liceo en su forma, ¿no? Pero para mi trabajo yo entrevisté a la profe Cata y a la profe Lidia, que son las profesoras de historia, las profesoras que están a cargo del taller, y quienes nos hicieron la invitación y que nos reciben todos los martes con las chiquillas. Y les entrevisté. Y yo creo que fue lo mejor que, yo creo que ha sido lo mejor que he hecho, aparte de haber revisado todo el archivo. Me quedan algunas cosas, espero volver pronto. Y que las profesoras dijeron algo que es muy, muy importante, que es que y tiene que ver con esa derribación del mito. ¿Mm? No estamos preparando a mujeres para que vayan con la bandera y la república, que en definitiva también tiene que ver como con esa imagen de cierta competitividad ciudadana a veces que se establece en la educación, digamos, pública. Acá no, las profesoras dijeron, nosotros estamos formando a chicas, a estudiantes que se están formando, que están formando también su opinión, su camino, un liceo hoy día que es inclusivo, un liceo que tiene que ir acorde con los cambios, sobre todo femeninos, que en esta posta que está tan importante también llevándose a cabo, que vaya relacionado con los cambios sociales, políticos, pensantes también. Entonces, claro, uno va de repente al archivo con una estructura reacadémica a pensar esos documentos y al final la simpleza del archivo es mucho más sabia quizás, es encontrar caminos que son mucho más comunes y que la labor del liceo es la educación, una educación que es libre, una educación que es pública, una educación que permite hacer un mejor país. Y yo creo que esa es la riqueza de cada libro que nosotros estamos viendo cuando vamos al archivo del Liceo 1. ¿Mm? Si bien es cierto, yo he tenido la oportunidad de estar en un par de otros liceos, pero claro, en algún momento quizás los habitaré de mejor manera, pero habitar este archivo a mí me parece que con la entrevista que le hice a las profesoras Catalina y profesora Lidia, siento que entendí mejor la misión actual o el por qué hay que educarse en el Liceo 1 y formar ese archivo, ¿no? Así que, millón de gracias, profesoras, si están escuchando, y también gratitud a las chiquillas, a las dos secciones, a las más chicas, a las más grandes, y probablemente cuando termine esta pandemia nos vamos a ver los lunes y los martes. Se suponía que este año íbamos a funcionar, así que espero que nos veamos pronto y poder trabajar nuestro archivo. Digo nuestro porque tengo que terminar varias cosas, pero espero pronto volver. Sí, yo Muchas creo que gracias. después de esta pandemia, yo creo que ya nadie nos saca de ahí. No, vamos a tener que llevar pijama, yo creo. Sí, les damos las gracias también a todos quienes nos vieron. Invitarlos también a la última actividad que organiza el taller, la charla el día de mañana, a las 5 de la tarde, por este mismo canal, por transmisión por Facebook Live. La verdad es que una charla súper interesante, una exalumna, Karina Delfino, que va a estar hablando sobre su experiencia, sobre la Revolución Pingüina y todo su paso por el liceo. Así que están todos más que invitados. Le damos las gracias también por esta presentación. Esperamos que nuestra experiencia le haya enriquecido mucho y abrir nuevamente la invitación a quienes estén interesados en participar. Como dijo la Dani, también el archivo es un lugar abierto. Cualquiera puede ir a investigar, ir a trabajar. Los archivos son de todo y las fuentes también. Así que no, todos más que invitados. Muchísimas gracias por la participación y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Cuídense.